oportuno para mencionar la importancia de la castración y todas estas cosas a nuestros animalitos, ¿no? Que lo necesitan. Como todos los jueves está Susana Canevaro, que es de capítulo 1, ¿no? Para contarnos qué podemos leer este fin de semana lluvioso. Susana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. ¿Qué tenemos? Bueno. ¿Qué leemos? Bueno, hoy tenemos algunas opciones un poco... estaba pensando que los libros deberían hablar por sí mismos y no nosotros hablar de ellos. Uh-huh. Pero bueno, si las tapas están cerradas, entonces mejor abrir y ver todas las posibilidades. Uh-huh. Estoy sorprendida de que en esta semana me he encontrado con títulos buenísimos, no solo los títulos, sino los contenidos más bien. Uh-huh. Y por ejemplo, traje hoy para compartir con ustedes este libro de David Le Breton que se llama Caminar la vida, ¿no? Uh-huh. Le Breton, saben ustedes, es antropólogo y sociólogo francés, profesor de la Universidad de Estrasburgo. Él se había ocupado ya en otros libros de la cuestión del caminar, también como Edgardo Scott, un autor argentino que tiene un libro sobre el tema, ¿no? Exactamente. En esta ocasión, este libro que no es largo, es un libro accesible para todos, habla en es los largo, primeros Susana. capítulos. ¿Cómo? Es largo. Mostrá, por favor. No, te juro que no, mira, es cortita. Lo que traje justamente estaba pensando que muchas veces nos amedrenta la idea de emprender la lectura de un libro de más de 200 páginas, pues lo que yo hoy propongo justamente tiene menos que eso en cada una de las lecturas que traje hoy. Bueno. Así que bueno, los dos primeros capítulos es una visión más bien filosófica, son reflexiones sobre el hecho del caminar, pero no como esos caminantes de nuestra costanera, ¿no? Que van siempre con un objetivo, todos muy rápido, tratando de cumplir una meta en un tiempo determinado. Bueno, el caminar del que habla este autor es lo opuesto a esto, es el sentido del caminar sin un rumbo definido, la neuf, como dicen los franceses, y aprovechar el momento de la caminata para la reflexión, ¿no? Esa es la idea, digamos, la base. Y por supuesto también reflexiona sobre esta cuestión de los espacios abiertos de las caminatas y del tiempo que transcurre a medida que uno va caminando. Bueno, todo pareciera ser muy básico, así como yo lo expreso. Pero el libro realmente guarda una belleza casi poética, podría decirse, y por supuesto hay también algunas críticas a la tecnología, la tecnología de los gimnasios, por ejemplo, que son espacios asépticos donde está todo preparado para que uno cumpla con los cometidos que se ha puesto en el día, como por ejemplo caminar 30 minutos sobre una cinta, ¿no? Que en algunos gimnasios más sofisticados hasta tienen pantallas que simulan ir por un paisaje. Bueno, esto bastante, no sé, al borde del delirio, de lo kitsch o de lo patético, podría decirse. Artificial, bueno, ¿no? Artificial. Sí, muy artificial, ¿no? Por supuesto. Bueno, justamente dice también otra crítica que hace a la tecnología es el tema del GPS. El GPS que claro, es una herramienta súper útil, pero cuando se trata del descubrir o de animarse a extraviarse en los caminos, el GPS conspira contra eso, nos lleva por donde quiere sin permitirnos observar, contemplar, que es el verbo que más usa el autor en este libro, contemplar lo que nos rodea, contemplar la vida misma, digamos. Sí. Todos esos pequeños y grandes detalles que están a nuestro alrededor. Y por supuesto se lamenta también de algo que observamos en la ciudad de Corrientes, ¿no? En las plazas, por ejemplo, nos intentan determinar cuáles son los caminos que tenemos que seguir. Nos construyen tendas de cemento por las que tenemos que ir. Pues bueno, por ejemplo, hay algunas placitas chiquitas como la que está por la calle San Juan, donde los caminantes abren sus propias sendas. Porque
por qué tendría que haber un lugar determinado, o esas sendas que hicieron en la costanera sobre los parterres centrales determinan por dónde uno debería ir, pero si prestamos atención, muchos de los caminantes deciden hacer otros recorridos, ¿no? Es decir, no ser las ovejitas obedientes que van sobre los caminos que están indicados. ¿Y esos caminos en el libro dónde suceden? ¿Dónde están? Están en todas partes, están evidentemente muestra más escenarios europeos, ¿no? Sí. Y por ejemplo se refiere al Camino de Santiago de Compostela, ¿no? Qué bueno. Y también hace una observación a lo que fue el Camino de Santiago de Compostela, esa cuestión idílica, religiosa, contemplativa del Camino de Santiago, que se ha desvirtuado hoy por la cantidad de puestos para turistas que hay, que yo no conozco, pero bueno, dice Le Breton que esto está como ya desdibujado, ¿no? Sí, porque era un peregrinar, ¿no? Era ir en busca de algo, pero azarosamente, ¿no? Hermosamente, claro. Y azarosamente también, es decir, tal vez te pierdas en ese camino. Exacto, ¿no? También están las indicaciones a lo largo del camino, y está bueno también extraviarse de eso y terminar en una montaña. Bueno, también cita, por ejemplo, a algún texto de Simone de Beauvoir que se refiere a una caminata que ella realiza, a una randonnée, como dicen los franceses, en el que ella se extravía y por un momento tiene temor. Pero es en esos momentos, dice el autor, donde uno descubre el sentido de la verdadera existencia frente a todo lo que nos rodea, al otro o al otro, es decir, al paisaje, la naturaleza o como se le quiera llamar. También el autor cita a varios filósofos, está también Thoreau, del que hablamos hace unos días, está Baudelaire. No sé, Baudelaire no lo he encontrado, pero Rousseau sí, por ejemplo. También habla de autores como él, como Bill Bryson, que es un autor, creo, australiano o norteamericano, no recuerdo, que es un experto caminante, ¿no? Y que habla de lo que va descubriendo a lo largo del camino, un camino que recorre en su propia casa o en las antípodas, o incluso un camino que recorre la historia de la ciencia. Eso es Bill Bryson, que también es un gran autor que podríamos leer. Bueno, no quiero extenderme mucho más, pero en el tercer capítulo se ocupa de la caminata o el caminar desde una visión antropológica, observando al hombre que como homínido se yergue hasta diferenciarse del resto de los animales que conviven y poder observar el horizonte, y un horizonte que no solo es un horizonte real o natural, sino también un horizonte como destino. Así que esa metáfora o esa idea me pareció muy, muy bella también. Bueno, entonces el libro se llama Caminar la vida, la interminable geografía del caminante, de David Le Breton, publicado por editorial Ciruela. Muy lindo. Sí, la buena noticia es que además tiene 185 páginas. Bueno. No, está muy bien, es breve. ¿Qué más? Bien, luego tengo, como dije, me encontré con unas lecturas muy lindas. La que tengo aquí ahora se llama Jardín de Noche, de Fabio Moravito. Fabio Moravito es un autor nacido en Egipto, de padres italianos, y ha vivido en México, vive en México de hecho hasta hoy. A pesar de ser su lengua materna en el italiano, ha decidido escribir en español. Sí. A partir de su adolescencia tomó el español como su lengua, digamos, y en ella se expresa. Y este libro, Moravito es un gran autor de cuentos y de ensayos y de poesía. Podríamos decir que su cuna literaria, digamos, es la poesía. Desde allí, por ejemplo, es el traductor de Eugenio Montale para la editorial Galaxia Gutenberg, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, y se nota esa fibra poética, se nota en cada uno de los relatos que componen este libro alrededor del jardín. Y se trata de una especie de, podríamos decir, una
una pequeña cosmología o un escenario, un pequeño universo que describe que podría ser un barrio de alguna ciudad de México, donde conviven habitantes que van contando sus historias. En realidad no las expresan, porque el valor, creo, de cada uno de los cuentos que componen este libro está en el hecho de lo no dicho, de lo sugerido, de lo que tenemos que como lectores reconstruir. Y como es un gran maestro del cuento, además, deja en nosotros la idea de cómo seguirá esto, ¿no? Porque algo ocurre siempre, el efecto que logran los cuentos es muy bueno, porque uno queda con la idea de ¿y qué será después? Incluso hay algunos personajes que están muy, muy hábilmente armados en esta especie de rompecabezas de Morabito, porque algunos de los personajes que aparecen en algunos de los cuentos reaparecen en otros más adelante. Bueno, y la idea de además, como construcción narrativa, lo interesante de este libro es que cada uno de lo que encuentra Morabito es para mí una llave muy buena de la narración para dar unidad a este libro, que cada uno de los cuentos, con títulos diferentes, empiezan con las mismas 2 primeras frases. El tiempo siempre pasa veloz cuando miro el jardín, y debieron de haber transcurrido muchas horas porque todo alrededor estaba oscuro. Así cada relato, y luego va, por supuesto, cambiando y nos va ofreciendo el personaje que tenemos que detectar, luego quién es, cómo es, qué fisonomía podría llegar a tener y qué es lo que ocurre, ¿no? en esas pequeñas historias. Así que lo recomiendo mucho. Es un muy, muy lindo libro. No pude parar de leerlo, lo leí de un tirón, o de 2 tirones, mejor dicho. Tiene 125 páginas y está publicado por Editorial Edasa. ¿Hay algún nexo entre el primero y el segundo para vos? ¿El libro que recomendás? ¿Encontrás creo algo? que la cuestión de los espacios abiertos, eso, ¿no? Eso. Y la capacidad de la contemplación, claro, de lo que ocurre ahí, que incluso esta dimensión tiene una dimensión metafísica, podría decirse también, sí. Los cuentos de Morabito, con seguridad. Así que muy gran bueno. libro, otro recomendado. Bueno. Y bueno, y había muchos más, pero me quedé con la idea. Ayer comentábamos cuáles podrían ser las lecturas de hoy. A ver. Finalmente opté por esta novela que ves, Belén, mirá, tiene un montón de marquitas. No. Porque es un libro delicioso. Es una autora muy joven, porque Adriana Riva, argentina, nació en 1980 y asiste al taller de Federico Falco, un escritor ya, el escritor de Los Llanos, que es una novela también muy, muy buena, argentina. Y en ese taller nació este libro. Se llama Ruth, publicada por Seix Barral. Ruth es el personaje que aparece aquí en la tapa, ven ustedes, es la foto de espaldas de la madre de Adriana Riva, sí, contemplando un cuadro de Rothko. Rothko, obvio. ¿Ah? Sí. Bueno. Conmovedor el cuadro de Rothko. Hermoso. Bueno, esta historia de Ruth es una mujer, y debo decir acá que hago un paréntesis porque en este momento en Argentina hay varios libros en los que aparece el tema de la vejez. Este es uno de ellos, Mirá. como novela, ¿no? Hay otros, como por ejemplo de la vejez, el de Pacho O'Donnell, ¿ah? Y algunos más, como otros que tratan temas bastante incómodos hasta el momento, como por ejemplo Diario de una mudanza de Garland, en el que toca el tema de la menopausia, por ejemplo, en las mujeres. Es decir, son temas no habituales en la narrativa, y ahora es como se han desplegado estos temas en Argentina, y Ruth es un personaje delicioso, una mujer judía de 82 años, que vive claramente en Buenos Aires, que tiene una formación como médica, pero además es una mujer culta. A lo largo de los párrafos cortos va
van produciéndose encuentros con sus hijos, con sus amigas, reproduce algunos chats, tiene un humor increíble, súper afilado, y es bastante implacable, ¿no? Porque como ya tiene cierta impudicia y claro, ya ha pasado todo, digamos, no tiene que rendir cuentas a nadie de absolutamente nada. Ruth se permite decir un montón de cosas, es políticamente incorrecta en todos los casos, y también hay encuentros con su terapeuta. Habla, por supuesto, obviamente, del paso del tiempo y de cómo se refleja eso en el cuerpo y cómo no se refleja en las mentes, en la suya particularmente. También, obviamente, no falta aquí el tema de la muerte, ¿no? Donde ella dice, por ejemplo, aún no sé qué es la muerte, salvo parte intrínseca casi diaria de la vida. Y después se repite a sí misma, tengo 82 años, tengo 82 años, tengo 82 años. Por más veces que me lo repita, no hay manera de que lo recuerde, menos aún de que me lo crea, ¿no? Es como... Tal cual. Y después, por supuesto, está, como es una mujer judía, digo, no es un tema menor dentro de esto, porque dice, aquí se encuentra con alguien, dice, cuando digo que soy judía, varios comentan, como gran halago, ¿en serio? No pareces. Es increíble lo mucho que se puede aprender de una persona en cuanto abre la boca, dice Tal cual. ¿no? Así que, bueno, y después hay algo que es muy interesante sobre la cuestión de la identidad, ¿no? Que es cómo se construye la identidad o qué significa para una mujer de 82 años, que dice, mientras sigo siendo yo misma, soy también esto otro, ¿no? Esta cuestión de que no está todo cristalizado y que no hay una definición final Claro, sobre que uno. se va haciendo, es el auténtico camino al andar, ¿no? Como que se va reconstruyendo todo el tiempo. Exacto. Mira, vos tomás una frase que justamente toma también Le Breton en el primer libro del que hablamos, que habla de Machado también, y toma esa expresión. Y bueno, y después dice, la vida sería mucho más tolerable si no fuese por las diversiones. O sea, esa necesidad o imperiosa necesidad de estar todo el tiempo divirtiéndose, no aburriéndose, son como... son mandatos y obligaciones que tenemos que cumplir, bueno, de las que Ruth está absolutamente exenta, habiendo vivido ya 82 años. Así que me parece una mirada conmovedora, deliciosa, simpática, súper interesante para públicos quizás no de menos de 40, pero a partir de los 40 yo les aseguro que cualquiera puede leerlo y disfrutarlo muchísimo. ¿Cómo se llama? Mostramos se llama una vez. Dale. Ruth, es de Adriana Riva, publicado por Seix Barral. Bueno. Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Susana Canevaro de capítulo 1 nos daba estas recomendaciones. Increíble cómo se van marcando, se van eslabonando, ¿no? Tenemos una nota más, me parece. Exacto. Sí, ¿no? Sí, tenemos una notita más, pero vamos a ir a la música un ratito. Ponemos la música, bueno.